Ya. Oiga, estamos conversando con el diputado Héctor Barría Angulo. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, don Orlando, aquí ya en esta semana territorial, parlamentaria en terreno, regional. Me gusta más recorrer la región ya. ¿Está recorriendo la región, diputado? Sí, es que como integrante de la Comisión de Educación, el único Sí, de ahí los... tenemos harto que conversar, ¿eh? De los, a ver, son 5, 4. En la próxima elección recordemos que van a ser 3 acá y 5 en el distrito de al lado. Pero hemos sido convocados por los asistentes de la educación y gremios de la educación que en Puerto Montt, debajo de esas luces, sombras, flash y tantas cosas, hay un submundo que lo está pasando muy, muy mal. Oiga, diputado, a propósito de eso, ¿vamos a tener menos diputados después? El CERVEL está aplicando lo que corresponde. Señala que debido a la cantidad de habitantes y hay que otros distritos crecieron. ¿Nosotros no crecemos? Habitantes no. Habitantes no. O sea, vamos para atrás, van a ser menos. Exacto. Poco aporte de las nuevas generaciones. ¿Cierto? Más gatos, mascotas, perros, Vamos a tener que, menos niños. vamos a tener que hacer que los perros voten. Y el fenómeno de la migración se está concentrando más en la zona central. Acá vienen, Hace mucho pero frío, se queda vienen a muy trabajar poco. Y se devuelven. Exactamente. Por lo tanto, próximas elecciones, distrito, a menos que exista una ley, que estamos disponibles también en apoyar, ¿Ya? solamente se elegirían 3 parlamentarios, 3 diputados por este distrito 25 y 5. Se mantienen los 5 del distrito de al lado. Eso se llama, a todo ¿Cierto? gusto, seguir con O sea, con el centralismo. Centralismo a quedar nivel atrás, nacional, claro. y centralismo a nivel regional. Malo está, pues. Sí, pues malo. ¿Y Así cuál que, sería la proposición ahí? no, pues la propuesta es que deben existir mínimo 4 y de ahí vamos conversando. Debieran existir un piso de 4 Ya, pero parlamentarios eso habría por que distrito. entrar a modificar la Constitución. La ley. La ley. Sí, la ley respectiva que tiene que ver con las elecciones de nuestro país establece esos criterios. Tiene un mínimo de 3 y un máximo de 8. Debería ser un mínimo de 4. Porque acá, nosotros recordemos, tuvimos 2 distritos antes, ¿se acuerda? Claro, el y después- 55, y ahí don se Sergio unieron. Ojeda, Marina Prochel. El 56, Víctor Reyes, Harry Jürgensen, Recondo. Esos eran más o menos los Sí, parlamentarios más o que menos uno los conocidos de conocía. antes. Sí. Luego se elegían 2 y 2, se fusionaron y se eligen 4. Por lo tanto, en la práctica quedamos igual. Pero ahora va a ser peor. En las próximas elecciones se eligen 3. Algunos vecinos me dicen, está bien nomás, ¿para qué tanto? No se ven tantos en terreno. Mira, parte de la verdad tienen. Pero al tener menos representación política, la pelea por los temas nacionales que se van a concentrar en Santiago se va a notar mucho más. Porque en Santiago... Claro, porque esa ley va en términos de la cantidad de población. Es decir, ahí sigue siendo Claro. la región metropolitana la que va a seguir Claro, primando. pero debiera también tener un lineamiento, un componente aquellos geográfico. Aquellos que somos menos y tenemos más perros y más vacas y Tenemos que recorrer distancias más las lejanas, distancias son más grandes. desde Muermo, Estaquilla, Sí. llegar a Quema Uy, del Güey. Estaquilla voy a ir a comer loco. Sí, Ya, pues, no, muy ya buenos diputado, no me locos. dé hambre. Muy buenos locos por allá. Muy buenos locos. Oiga, diputado, en todo este movimiento que está haciendo, bueno, hoy día, porque usted es miembro de la Comisión de Educación. Educación y también la de recursos hídricos. Temas de educación y el acceso al agua y la son falta los de dos- agua son mis labores. Son los dos Así es. fuertes. Así es. Ay, ¿cómo me habían dicho que estaba preparando la campaña para senador? No, pero eso estamos Va a ser trabajando después. desde ya. Estamos La trabajando única- para ustedes. La única consideración que ¿Ya? le señalaba a los vecinos ¿Ya? del distrito de al lado, que si soy electo senador no voy a partir desde ahí 8 años para adelante, sino que pueden encontrar con una persona con la cual ya cuentan. Ya. Por lo tanto, estoy ¿Y no dando será garantía muy- de... ¿Y no será muy temprano para Entonces, empezar a prepararse? Pero es que resulta que Sí, mi igual no. coalición, en lo personal, nunca he dispuesto Ujú. de tantos recursos, ni de ayudas bajo la mesa. Por lo tanto, yo creo que cuando uno quiere liderar territorios hay que comenzarlo a conocer desde ya. No esperar los últimos 2 meses o el último mes. Ahí es fatal. Si el día de mañana quiero interpretar a la gente de la Isla Grande o archipiélago de Chiloé, como me dijeron muy bien allá los amigos chilotes, Sí, en realidad es un archipiélago. archipiélago, Sí. y también la zona de Puerto Montt, Calbuco, es mejor desde ya comenzar a conocer sus necesidades y ir colocando Sí, propuestas. obviamente que Claro. que la zona. Por eso Dicho- le digo que en vez de tener un senador futuro por 8 años, van a tener uno por 12 años. Porque Sí. ya estamos trabajando con muchos. Estamos trabajando ahora usted. allá. Dicho eso, senador, le iba a decir diputado. Diputado Barría, hay harto gasto en esos viajes. Sí, pero Para eso allá, los para costeos, acá, los costeos de mi bolsillo. tiene que
el combustible de mi bolsillo hasta que las cosas mejoren. Hice un compromiso con la comunidad ¿Ya? cuando comenzó este tema del alza de los combustibles, cuando el ministro Pero, Quirós, ¿y no se arrepintió? de repente sí, cuando uno va y cargaba con 60 y Siempre. ahora esos 60 se transforman en 90. Bueno, yo soy partidario de que cuando logramos estos cargos de autoridad es para distribuir y para mejorar las condiciones de vida y no para que aquella persona que, mira, recordemos que cuando era alcalde tenía 2 autos, ahora que el senador tiene 4, no, pues yo creo que a la gente le vaya mejor. Bueno, sí, bueno, Esa es mi para labor. eso se supone que trabajan. Esa es mi ¿cierto? labor, sí, pues uno trabaja, pero creo que con la dieta de 5 millones al bolsillo, creo que es más, está bien. No, Claro. no, pero algunos aspiran a más, pero luego salen pillados con algunos temas medio raros. A mi forma de ver es que efectivamente tenemos que ser capaces de buscar la manera que a la comunidad le vaya mejor, no ser como el eucaliptus. ¿Cómo se le Hace sombra todo lo que alrededor Ya. de todo lo que se O sea, mueve. todos los árboles hacen- Uno tiene que ser capaces de promover que a la gente le vaya mejor y que florezcan nuevos liderazgos con más fuerza, como Miguel Arredondo en Osorno, Oiga, diputado. Gabriel Cañete en Purranque. No fue Vamos. no fue un arrebato la cuestión de la tarjeta, porque es justo que se paguen los gastos cuando ustedes salen a trabajar. Mira, hay decisiones que a veces se toman así. Un Cuando poco Chile arrebato. comenzó su Bueno, proceso. pero podríamos decir entonces que va a... Sí, pero un lindo arrebato. Porque le gustó el arrebato, pero ahora lo puede desarcir, ¿cierto? Pero una vez que mejoren las condiciones. Recordemos que el Bueno, proceso de independencia... la guerra sigue, así que difícil todavía. El proceso de independencia de Chile fue Junta Queremos en un proceso no muy tan pensado. Imagínese ir en contra del Imperio Español. Claro, pero bueno, en todo caso... Usted cuando se atrevió fue un arrebato. Nos casamos mañana, un arrebato. La vida tiene lindos arrebatos. Sí, pero cuando duele el bolsillo el arrebato es más doloroso, ¿no? Sí, hay un matrimonio, ¿usted cree que...? ¿No duele? Ya, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a ir a esas cosas tan íntimas? Oiga, diputado, ya que usted estamos, dicho, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con educación, la ley de aula segura, usted votó a favor. Escuelas protegidas. Escuelas protegidas. Sí, voté a favor ley porque... de aula segura votó en contra. No, aula segura fue más antes. Fue antes. Esa de que votó yo a sume. favor. Ahora en esta voté a favor de la ley ¿Y la legislar. anterior? No, pues aula segura todavía no era de mi mandato. Sí, tiene fue razón, con que Piñera. fue Piñera 2. Con Piñera 2, sí, soy más Piñera nuevito. 2. Sí, Piñera 2. Pero sí, voté encontrando que esta ley, si bien necesita muchas mejoras, en el Senado aquello debe ocurrir. Fue los compromisos que logramos también con la ministra de Educación, que no todos los ministros hacen mal su pega. La ministra de Educación, María Paz Arzola, Sí. muy buena disposición, acogió una propuesta que hicimos como Democracia Cristiana de que esta ley solamente debe delimitarse a la escuela y sus inmediaciones, porque en un comienzo la ley era perseguir, suena muy duro, pero seguir al estudiante en cualquier ámbito. O sea, si un estudiante juega por Magallanes de Huayusca y se agarraba a coscacho con uno del Club Deportivo San Javier, también le iba a afectar, por ejemplo, la gratuidad. La idea es que no peleen, pero no tiene por qué aplicarse una ley de escuelas protegidas en otro ámbito de la vida. Ahí nosotros colocamos el énfasis, escuela y sus inmediaciones, porque para otra se aplican leyes del fútbol, pero ahí leyes apareció, que tienen que ver con daños y violencia y agresiones. Diputado Garría, pero escuchado. allá apareció, ¿no es cierto?, esta puerta circular, por llamarle de alguna manera, que entran y salen. Los alumnos que salen de un colegio, exacto, se van a otro colegio, hacen la misma fechoría, así es. y bueno, si la dejan en el mismo entorno de su escuela, va a otra escuela y hace lo mismo. Entonces, en algún momento la sociedad tiene que ponerle atajo a esta cuestión de la violencia, ¿no? Hay que poner atajo, pero al mismo tiempo tenemos que tener en consideración, y lo reitero, para que no existan dudas de la comunidad, Héctor Barría, su diputado, votó a favor de la idea de legislar escuelas protegidas, pero también tenemos que tener en cuenta otros elementos de la vida. Usted que fue un destacado y es de un destacado docente, eso no se pierde nunca. Las personas cumplen pena y algunas sanciones pueden ser de 3, 4, 5 años. Sí o sí, tenemos que buscar la manera. Pero esta gente no alcanza a cumplir las penas porque la sacan del colegio. No, pero ahora pensando en el futuro, aplicándose esta ley, esas personas van a salir, van a cumplir. Y después, si no somos capaces de buscar la manera que igual hay que lograr rehabilitación, insertar en el sistema, vamos a tener personas que comenzaron tal vez cometiendo
delitos en la escuela y el día de mañana, si no tienen un proceso de acompañamiento, se van a transformar en delincuentes, pues. Y si no tienen capacidad y posibilidad de estudiar... Pero tenemos que reconocer que todos los procesos de acompañamiento que ha tenido el país desde la democracia, porque ahí partieron los procesos de acompañamiento, han sido un fracaso. La delincuencia hay uno que es muy bueno. Seguido aumentando. Y aquí usted no me va a conseguir conmigo. La delincuencia sigue aumentando, la violencia en la escuela sigue aumentando, cuando estamos hablando de la... Claro, pero hay un proceso que vamos a coincidir, la educación de adultos. Pero con un sistema fuerte, sí, pues no con esos tallercitos que hacían antes. Correcto, desde el 90. El SEIA de Purrán, que usted fue de los fundadores. Pero la educación de adultos tiene otra connotación. Sí, pero igual es no llegan gente a destruir. Es que el punto, en términos de la comunidad, las conversaciones que se tienen con la comunidad en general, y usted lo sabe, es que dice, ¿sabe qué? A esta gente todos les damos la plata para que estudien gratis, para que tengan beneficios, tengan esto, tengan lo otro. Y ellos, con la plata de todos, van a destruir y no a construir. ¿Qué es lo que quiere el país? ¿Gente que destruya o gente que construya? Y ahí está la diferencia. Entonces, si no le ponemos atajo a las escuelas protegidas, vamos a seguir teniendo el problema de Atacama, vamos a seguir teniendo los problemas de Santiago, vamos a seguir teniendo los problemas en Osorno, suspensión en clase. Entonces, hay que dar una señal fuerte como Estado. Es decir, ¿por qué? Porque al Estado todos aportamos, con el simple chicle que come un chico o una persona que tiene un miti-miti, se nos cayó el carnet también, allá, o la gente que está, ¿no es cierto?, que tiene condiciones económicas más desfavorables, igual tiene que comprar pan, paga IVA, compra un chicle, paga IVA, aporta también a ese que va a estar ahí, digamos, estudiando y destruyendo. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Oye, yo hago mi aporte, compro, pago el impuesto, todos, ¿pero qué quiere? Que el Estado te proteja. Y cuando el Estado no te protege, y cuando el Estado es así de dadivoso pero es más barato, con los que destruyen... Es más barato, profesor, buscar manera de reinsertarlos, aunque los errores hay que asumirlos. Eso lo tengo claro. Los errores hay que asumirlos y esta ley busca aquello. Esta ley impulsada por el gobierno, en la cual nosotros votamos la idea de legislar, porque el debate tiene que estar abierto. Esto tenemos que buscar cómo nos hacemos cargo de lo que está ocurriendo. Eso está claro. Pero siempre va a ser más barato que busquemos la manera de reinsertar que pagar una cárcel o pagar una cárcel concesionada el día de mañana. Si no somos capaces de que esa persona tenga al menos la posibilidad de buscar reinsertar. ¿Qué le diría a la persona que ese alumno que lo expulsaron de un colegio por violencia, pase a otro colegio y le quite la vida a otra persona? ¿Qué le diría a esta familia? Por eso, pero ese es el punto, pero tiene que cumplir, porque pasan de un colegio a otro. Claro, pero en este caso es uno. En Estados Unidos hay más reglas más fuertes, claro, y entran con metralleta. Ojo, hay que tener cuidado. Pero ya tienen acceso a las armas y no las tienen aquí. Pero hay que no sé, aquí hoy día los narcos aparecen con armas del ejército, cuidado. Es un problema de delincuencia. Pero mire, libertad. ¿Es un problema político o es un problema de narcos en el caso de la escuela? Usted que está en la comisión de educación. Yo creo que es un caso que tiene que ver como sociedad. Ayer escribí algo porque a veces los pensamientos hay que darlos a conocer inmediatamente en las reflexiones. Y lo dije así en un término bien claro. Cuando en la casa dejamos hablar, lo puse en hartos ámbitos. Dejamos de hablar, dejamos de conversar en mayúscula. De religión, de política, de economía, de medio ambiente, de cultura, de lo que sea. Nuestro país se comenzó a ir un poquito y por el horario al carajito, digámoslo. No lo digamos en términos tan grandes. Tan grande, porque dejamos de conversar. Si hoy día la familia no están conversando, hoy día están todos viviendo su celular y ahí están viendo que el más famoso es el que golpea al otro y cómo lo grabamos y cómo lo viralizamos. Y los otros están preocupados de que mira esta propuesta, que son todos ladrones, que son todos corruptos, pero por otro lado está viendo que de tal manera igual le puedes darle la vuelta a un sistema. ¿No será también que estará influyendo esa violencia? Hoy día, sin más, tenemos un ministro de Hacienda que le está haciendo muy mal al presidente Kast. Yo no voté por Kast, pero me gustaría que le fuera bien. O sea, ¿cómo dice la juventud? Oye, pues el de las colusiones, ministro de Hacienda. Claro, pero a la ministra si estamos en educación, a la ministra de Ciencia le pegan en la Universidad Austral y no pasa nada. Eso totalmente. Claro. Déjale, está en investigación. Pero no pasa nada hasta ahora. El rector, muy bien basta. Un gran rector, gran profesor, No. Yo conozco bien al rector. ¿Sí? Bien, así que no. Pero yo tengo yo conozco todas sus cositas del rector. Y en eso no me diga que es un gran rector. No lo es.
Yo soy pingüino, yo soy egresado y estudié en la Universidad Austral cuando era universidad, no cuando era un antro de violencia como es hoy día. Pero por un hecho, No, son varios hechos. Oiga, diputado, dentro del mismo contexto de la violencia escolar, ¿no será que los parlamentarios en algún momento se equivocaron? Se lo planteo de esta manera. Hoy día, a la hora del cafecito, conversé con un alto ejecutivo de una universidad. Y dice, es que hoy día los alumnos llegan a reclamar la nota, pero no ellos, los padres. Ah, no, ese es un Los problema. padres. Sí. No, eso es verdad, eso es verdad. ¿Ya? Eso es verdad. 2. La ley y todas las leyes que han venido para evitar la violencia a nivel de sociedad, a las escuelas se les ha impuesto la ley de violencia ante el mínimo atisbo de un conflicto entre niños, tiene que actuar un mediador o actuar un adulto. Lo pongo de esta manera, diputado. Cuando usted era niño, tuvo dificultades, tuvo conflictos con alguno de sus compañeros, se arreglaron los conflictos entre ustedes. Cuando hubieron combos o hubo violencia, apareció un profesor o apareció un adulto y les instó, ¿no es cierto?, a cambiar la actitud. Sin embargo, hoy día a las escuelas se le aplica lo otro. Los conflictos los asocian a violencia y no es así. Y eso es lo que ha ido haciendo dependiente. Imagínense que un joven, un cabro, que llega a la universidad y sigue dependiendo de los padres para arreglárselas por sí solo, y tiene que ir el padre o la madre a retar, porque no van a retar al profesor de la universidad porque él le puso mala nota a su hijo. Ah, bueno, eso pasa en los colegios también cuando hay y pruebas. Entonces estamos hablando de eso. Sí, bueno. Es decir, asumir la responsabilidad frente a la ley hoy día. La superintendencia, por ejemplo, de educación, al menoratismo sumario y tiene que hacer una investigación, papeles por aquí, papeles por allá. ¿Cuándo dejamos que los jóvenes y los niños aprendan por sí mismos a dirimir y a soslayar sus diferencias, a conversar sus diferencias? Porque queremos conversar, ¿cierto? Sí. Queremos conversar. Y no queremos, la conversación la queremos a todos los niveles. ¿Le hago una crítica, diputado? Bien honesta, porque la ADC se negó a conversar antes de conocer el proyecto de la reforma. Ah, bueno, pero cerremos un tema primero. Ahí va. Cerremos un tema y primero. Eso va de la mano de lo otro. Usted plantee lo que estamos conversando. ¿Sí? Por eso nosotros aprobamos la idea de legislar. Porque ahora se abre el espacio con respecto a la ley de escuela más protegida para que podamos revisar efectivamente qué se mejora. Se aprobó ley de aula segura con el gobierno del presidente Piñera 1. Mejor dicho. Las situaciones siguen más o menos similares. Ahora hay una oportunidad que ojalá afloren mejores medidas, pero la principal responsabilidad, yo sé que a algunos les puede herir el oído medio hasta ahora que va escuchando yéndose para su casa, pero la principal responsabilidad está en las familias. ¿Cómo yo no voy a ver en mi casa que mi hijo lleva un cuchillo, que mi hijo no sale de su dormitorio durante su vida? Es el dormitorio. Los dormitorios se están comiendo a los niños, a los adolescentes. Bueno, eso es parte cierto de la pandemia. ¿Es culpa de la escuela? No, eso es parte de la pandemia en la familia, porque tampoco nos preocupamos. Pero los papás, las mamás, la familia en general no quieren participar de los centros de padres porque no tienen tiempo. Pero ¿sabe usted el promedio de uso de móviles o de internet por persona en Chile? Cerca de 4 horas. Si nos puede ayudar acá, 4 horas promedio. Usted va a apoyar la ley que se está en este momento proyectando de que a los niños de 16 años para abajo no se le permite totalmente acceso, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Puede ser menos. O sea, a mí me hubieran quitado la hora de Flipper porque en mi época no había PlayStation. Creo que hubiese reclamado. O el pool. Pero no todo el día. Claro. No, el pool lo conocía en tercero o cuarto medio. Pero después de preparar mi ensayo pura actitud académica. Ahí había media hora. Bueno, pero había responsabilidad frente a. Sí, pero la responsabilidad, la familia hoy día están eludiendo. Que lo vea el profesor, que lo vea el colegio, que lo vea. Y nosotros, no. Porque nos quitaron la responsabilidad. Eso es mentira, hay que terminar con los mitos. No se le ha quitado la responsabilidad a ningún padre para decirle a tu hijo, hoy día se te corta el internet. No se le ha cortado a nadie. Sí, por eso que no hay que ser dadivosos y hay que hacer que los padres asuman su responsabilidad. Hay otro concepto, profesor, que hablan, es que el derecho de los padres a educar, ojo, no es un derecho, es obligación. Es su deber. Sí, porque algunos dicen, cuando aparecen de repente normas desde el Estado, no, es que primero el derecho preferente de los padres. Ojo, no estamos aplicando ningún derecho, porque los derechos lo entendemos como una facultad, y a la hora de los quíos no lo estamos aplicando. Es obligación de los padres
la educación preferente de su hijo. Pero vamos al otro. Oiga, para no corrernos y cerremos, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar y darle la primera formación a sus hijos. Sí, la escuela complementa. Sí, pero dejémosle en obligación nomás, porque el tema del derecho... Diputado, vamos a lo que a usted le encanta, la política. ¿Por qué usted, oiga, diputado, ya usted ¿por qué lo bajaron de la bancada? Ya estuve ¿Era presidente? 2 años ya, pues está bien. Pues sí, pero porque ustedes tienen 2 tendencias dentro de la ADC, una más derechita y otra más izquierdista. Una de vanguardia. ¿Cuál es la vanguardia? La que conocemos el terreno, los que sabemos cuánto cuesta vivir en Huayusca y los campamentos. ¿Los otros no van? Los otros tienen una mirada a veces más de salón. Buena. Pero tenemos que convivir todos, pues, de eso se trata. Dialogar. Así, claro. Oiga, y le tuvo pelea la cosa, pero de la bancada de la C, Jorge Díaz. Sí, y Jorge Díaz venía recién siendo diputado. Pero está bien. Esto hay que llegó y inmediatamente los desbancó. 2 años, tuve 2 años. Y ahora en la elección... Hay que tocar, me hubiera tocado 1 año nomás, tuve 2, ya fue harto. Y ahora en la elección, ahí sacó una buena experiencia. Apoyamos a Álvaro Ortiz. Sí, ganó, y ahora la gran mayoría. No fue tan... Sí, harto, primera vuelta, al tiro, 60%. ¿Fue poca la convocatoria? No, fue mejor que el PDG, que tuvo votación electrónica. Sí, y que tiene casi 2 o 3 veces más militantes que la ADC. No, si todavía tenemos cultura de ir a votar, acercarnos a nuestros espacios locales de votación, hay un ánimo, aunque nuestro promedio de edad está un poquito elevadito, pero a la gente le gusta participar. Eso es importante. ¿Cuánto es el promedio de edad que serán 64 años, 65 años, un promedio de edad de la ADC. ¿Sí? Pero gente con experiencia, con sabiduría, jamás hay que mandarlas para la casa. Aquí no hay que jubilar a nadie. Pero jubilaron a otros que se fueron por su cuenta, dice usted. Bueno, algunos quieren volver también. Sí. Quieren volver Quieren retornar porque los experimentos amarillo y demócrata se escuchan cri-cri por acá. No sé qué pasó con ellos. Bueno, siempre es importante, Oiga, pero volvamos a la parte política. Vamos. En la parte política, bueno, salió de la bancada, ahora ya no es vicepresidente de la ADC tampoco. No, pues ya no tiene ningún cargo. No, ahora soy absolutamente parlamentario regional. Parlamentario regional. O de la Patagonia me gusta también. Porque la ADC, el último parlamentario, es hasta... Bueno, podríamos decir don Francisco Buenchumilla, senador por la Araucanía. Sí. De ahí para el sur, nada. Así que soy el diputado demócrata cristiano por la Patagonia. ¿No hay otro? No, desde ahí para acá no. No, disculpe, Iván Flores, Valdivia. Iván Flores. Claro, Iván Flores, senador. Más al sur. No. Por lo tanto, soy el diputado de la Patagonia. Ya. Oiga, hay que llegar a acuerdos, dijo usted. Sí, pues. Ya, y dicho eso de llegar a acuerdos, usted, antes de conocer la ley, que venía y que anunciaba y no llegaba, y llegó, pero antes de eso, ustedes dijeron, rechazamos de plano la ley. Es que las ideas que dieron a conocer antes de que aparezca el proyecto, ahora el proyecto tampoco es tan mejor que digamos, cuando aparece que Chile tiene un déficit fiscal. Lo tiene, ¿no? O sea, así es, eso es así. Cuando se dice que algunos programas se van a recortar, ¿cómo vamos a aprobar que Chile tenga menos recaudación, por un lado, ofreciéndole al 1% de la población chilena, porque esos son los súper ricos? Todos los de Osorno y todos los de la región de los lagos quedan descartados, para que aquí nadie se sienta que estamos hablando de vecinos de nuestro sector. El 1% que pagaba lo que se denomina, ¿verdad?, el impuesto corporativo, paguen menos, porque de acuerdo al manual de economía liberal, no lo coloquemos neo, sino liberal, economía liberal, en un espacio de laboratorio, esa utilidad o esa plata la vas a invertir en tu país. No hay garantías de aquello. Cuando hay inestabilidad económica, cuando el precio del combustible está por las nubes, cuando hay otros países que ofrecen otro tipo de oportunidades como sueldos, no tienen sueldo mínimo más bajo, a veces esos capitales se van al extranjero o se van a paraísos fiscales. Si hasta nuestro presidente de la República tiene plata en paraísos fiscales, por lo tanto hay elementos que podríamos mejorar. ¿Tiene plata en paraísos fiscales? Sí, pues se lo declaró, se lo señaló clarito el presidente. Sí, está bien, qué bueno que le haya ido bien, pero cuando uno se dice que es republicano patriota, uno debería invertir en su país. Pero bueno, a veces de los eslogan hay una diferencia con respecto a la práctica. Ahora, si eso fuera... Ahora, ese eslogan, a propósito de eslogan, ese 1%,
que dice que es de los más ricos. El 1% el que está sujeto a eso. Ese es un eslogan, ¿no? No, si el 1%. En Chile, bueno, es un el eslogan 1% que colocó el Partido Comunista. Pero es que si fueran más... No, pero ese eslogan lo colocó el Partido Comunista y lo pegaron todo. Ahora, ¿por qué? El 1% del país que tendría ese beneficio. Ya, pero ¿por qué ustedes se han asociado más a los eslogan del Frente Amplio y del Partido Comunista que los eslogan, por ejemplo, de la gente de Parisi? ¿Por qué Parisi les ganó la mano y Parisi pudo conversar? Pero ya se echaron para atrás, po. Siguen conversando. No, pues sí. Nos han echado nosotros para vamos a ir a atrás conversar el próximo lunes. Vamos a conversar con el ministro. Ahora van a conversar. No, si igual las conversaciones siempre se dan. Pero entonces siempre hay conversaciones. Ustedes entran primero a rechazar, y estas voltaretas que se pegan son las que en determinado momento uno dice, bueno, ¿a qué lado están? Pero bueno, si fuera por voltereta y cuando las volteretas son para mejor, hemos visto al actual gobierno que un día el ministro de Hacienda, que le está haciendo muy mal, ojalá se coluda para la gente, no se siga coludiendo para los sectores que él defendía en su área privada, primero saca un reglamento, un decreto, mejor dicho, que debía aplicarse en los ministerios con casos como, por ejemplo, el programa de alimentación escolar. Saca un decreto. No, eso fue un oficio. Sí, pues firmado por él. Bueno, pero, a ver. Firmado por él. Pero calma, tengámosle la voltereta. Luego cuando saca ese reglamento y cuando sale pillado, porque él no dijo nada, sino que cuando la prensa se lo pregunta, por insistencia de algunos diputados que estamos en la Comisión de Educación, dice que solamente fue una orientación. Cambió. Orientación. Y luego de orientación, cuando lo empezamos a apretar más y la comunidad también se comienza a manifestar, entre ellos los asistentes de las manipuladoras de alimentos y la familia que yo represento, porque yo también me gustaba el galletón, había que dejarlo remojando harto rato en la taza de leche, ha ido mejorando. Ahora han dicho que no se toca. Bueno, cuando los cambios son para mejor, eso es bueno. Pero, a ver. Eso es bueno. Pero ordenemos un poco la cosa. Usted asegura que esa fue la orden de Quirós. Ya, y usted está con su firma. Ya, de acuerdo, está con la firma el oficio. Así es. Y ese oficio viene diciendo que se elimina el programa. Usa otro término. Porque usted dice que se elimina el programa. No, él dijo otro término. O sea, no dijo que se elimine, o dijo que se eliminaba. Y utilizó un término no sustentable. Ya, pero usted lo leyó que término, se eliminaba. Sí. No, tenía otra palabra ya, similar. Ya, pero lo leyó que se eliminaba. Tenía otra palabra similar. Ahora, cuando usted en su vida privada, en cualquiera de las cosas, uno ve que hay algo que no le está resultando, empieza uno a evaluar por qué no resultó, qué pasó y cómo podemos mejorarlo. Pero eso no lo dijo. No. Fue gracias a que pero no fue dice, interpelado. Ahora, por lo que yo leí, no dice que se elimine. No, utilizó no sustentable, ¿cierto? No financiable, utilizó otra fórmula. Que se busquen, no sé, porque tenemos que ser eficientes con los recursos del Estado. Entonces tenemos que ver aquellas cosas que son... y los ministerios que prometió que iba a disminuir, y las seremías que iba a nombrar, y las delegaciones regionales que dijo como presidente no las iba a utilizar. Bueno, yo no estoy defendiendo... Las nombró a todas. Yo no estoy defendiendo al presidente, sino que le estoy diciendo que usted me está aseverando algo que no dice ese ordinario, no dice elimínese. No, pero utiliza una palabra similar. Por lo mismo. Que ahora me pilló, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con los eslogans. No, pero lo fue cambiando, después dijo fue orientación y después pero dice, la orden nunca se ha dado. Por lo tanto no hay mucho que discutir ahí ya. Se echó para atrás. Por lo mismo, no hay nada que discutir. Pero bueno, ahora, estamos hablando de cómo las cosas se pueden ir mejorando. Volvamos a la ley de reconstrucción. ¿Por qué la democracia cristiana, si se suponía que era, ¿no es cierto?, un partido de centro, como lo había hecho. Un partido de vanguardia. No nos coloquen son de izquierda. No, la democracia cristiana siempre se identificó por estar de las personas ustedes trabajaron por más Boric. débiles. Trabajaron por Boric. Votamos, pero no formamos parte del gobierno. Sí, pero lo defendían a ultranza. ¿Y usted lo defendía aquí? A ultranza, no, igual, lo criticamos lo defendía. No, ahora, no tuvimos ningún ministro. Ahora, a los 2 meses, ¿a Boric nunca lo atacó usted en los 2 meses de...? Revisemos el Facebook, yo creo que sí. No, yo nunca lo hizo. Vamos a revisar. Pero que no salió hablando en contra de eliminar ningún derecho social. Ya, pero lo que voy yo, lo coloco con el PDG. Ahora este gobierno, nadie votó por CAS. Bueno, el PDG dice que no votó por CAS y ustedes tampoco votaron por CAS. El PDG, ellos mismos lo han dicho. No hablan de que ¿Pamela Giles votó por CAS? No lo sé. ¿Ves? No lo sé. Entonces, pero el PDG, si están llanos a conversar y a buscar. Y miren, el punto es que
está correcto dentro de una democracia, desde mi entender, y no sé si usted lo comparte, tener que ver aquellas cosas que no, al parecer, no están bien, parte de la democracia. Bueno. Pero también hay que hacer propuestas, es decir, oye, ¿sabes qué? Yo de acuerdo que hay que revisar programas, pero esta es mi propuesta. Sí, pero cuando no se podemos reclama por reclamar sin llevar una propuesta, que es la ventaja, que yo lo miro así, que tuvo el PDG en contra de la democracia cristiana, que solo criticó y no llevó propuestas. Pues si las propuestas las tenemos, Las van a llevar ahora, van a llevar 43 pero, propuestas. profesor, mire con atención, el PDG no está hablando de qué es mejor para la gente, ellos están buscando cómo se posicionan como partido político. Bueno, es parte de la democracia. No, pues pero que uno está al servicio de la gente o posicionar el partido político, porque si fuéramos bajo la lógica del PDG que usted dice que estuvo muy bien, estuvo en contra. No digo que estuvo muy bien, no digo. Bueno, que pero estuvo más o menos bien. Estuvo más o menos bien. Que estuvo relativamente bien. Ya, bueno, digo, entonces, se la doy. Ya. Cuando votó en contra el PDG de la idea de legislar escuelas más protegidas, entonces ahí el PDG, cuando dice que ni comunacho, ahí fue comunacho. Sí. Ya. Y ahora fue fallo. Porque votó, porque dice, todavía no se vota, dice que va a votar a favor de la idea de legislar esta ley de reconstrucción que a las pymes, oye, si lo salió tuiteando este señor Suet, que porque claro, supuestamente el PDG había logrado que las pymes siguieran con el 12,5%. Sí. Pero resulta que Quiró dijo que en un par de años más ya van a pagar el 30%. No, bueno, eso ¿Y cómo lo corrige? Lo corrigió el presidente. Sí, pero claro, pero no en esta ley. Vamos a hacer otra ley. Bueno, eso parece que fue el acuerdo. Eso ya está. No, pues el acuerdo era formar parte de la misma ley de construcción. No, lo dijo Pamela Giles ayer que no era el acuerdo, que llevaban una ley aparte. Bueno, pero. Así lo dijo, o sea, volvieron a cambiar su discurso. Ya, muy bien. Bueno, pero en todo caso, sería interesante, porque mire, tenemos que reconocer una cuestión. Chile, como país, estamos sobreendeudados. Y eso es así. O sea, endeudado. Usted me corrigió recién, yo también me atrevo. No podemos negar que tenemos una deuda voluminosa. Así es. No podemos negar que no estamos creciendo. Y cuando no se crece, entonces empezamos a tener problemas. ¿De qué manera y de qué forma la democracia cristiana va a hacer aporte para buscar, así como lo anda buscando el gobierno, así como lo anda buscando el PDG o lo anda buscando, no sé, por el Frente Amplio y el Partido Comunista, cuando ellos tuvieron el gobierno no hicieron nada por el crecimiento, todo lo contrario? Entonces, ¿de qué forma la democracia cristiana va a llevar propuestas para mejorar el crecimiento? Porque hay una cosa que aquí es fundamental. Cuando el país crece, la gente tiene más trabajo y se disminuyen de alguna manera entonces las dependencias del Estado y van disminuyéndose de alguna manera esos aportes, subvenciones que se le puede dar a la gente para que tenga mejor un estándar de vida, que es como lógico, pero después, ¿no es cierto?, más digno es que se lo gane por sí mismo y no tenga que depender de Totalmente de acuerdo. Ahora, totalmente de acuerdo en esa reflexión. Dicho eso, entonces, ¿de qué manera y de qué forma, qué es lo que ustedes tienen para esa conversación que van a tener con el ministro Quirós, que pareciera ser que fuera el gran gurú de esta cosa? ¿Cuál es la propuesta que ustedes les van a llevar para que el país crezca? Porque yo creo que eso, el crecimiento del país no está en duda, ¿no? No, totalmente en duda. Para crecer hay que tener más, y lo dijo hasta el mismo filósofo helénico o de alguna polis por ahí cercana, ¿verdad? Aristóteles, para dar hay que tener. Eso es lógico. Y para poder distribuir de mejor manera hay que tener crecimiento, y eso lo compartimos, y eso fue una falencia del gobierno pasado a todas luces. Incluso hablaron de crecer, de meterle inestabilidad al sistema. Eso es así. Ahora, en nuestro país, quienes provocan la mayor contratación o mayor nivel de empleabilidad son las pymes. El 80%, me atrevo a señalarlo, habrá que actualizar la cifra en algún porcentaje más o menos, pero el mayor generación de trabajo son las pymes. Y para ellos hoy día están afectados por el aumento del combustible exacerbado, que tal como lo dijo don Andrés Saldívar en su entrevista hace pocos días en CNN Íntimo, esto podría haber sido escalonado. En 3-4 meses haber hecho este aumento, y si las cosas mejoran, si a Trump se le ocurre de no seguir generando guerras para vender armas y capitalizar más petróleo, porque es el interés de Trump,
Probablemente, sí. Es así. Bueno, se vuelven los temas a la normalidad. Pero el énfasis, coloquémoslo en las pymes, porque, tal como le señalé, aumento de combustible, cuando ya se le señala que su impuesto de 12,5 va a llegar a 30, y por otro lado, a las empresas multinacionales principalmente, que pagan el impuesto corporativo, si van a tener mayores incentivos. Coloquemos el ejemplo súper claro. O sea, ¿qué preferimos? Tener muchas pymes que compitan, mini market, coloquemos en el ámbito de los mini market aquí en Rahue, o que se venga a instalar un Walmart. Claro, algunos dirán, es que el Walmart es más grande, más bonito, pero va a matar a todas las pymes que generan empleo. Eso se provoca, eso se produce cuando tú colocas los incentivos en las grandes empresas y no en las grandes empresas pequeñas. Y lo único que pasa es traspasar empleadores de uno a otro lado, pero matando todas estas economías pequeñas. Es por eso que en Estados Unidos, donde efectivamente existe libre mercado, no como en Chile que existe monopolio, ustedes que están en radio, tenemos hasta monopolios radiales también, las grandes cadenas de supermercados se tienen que instalar a 10 a 15 kilómetros de la ciudad. Bueno, Chile quiere colocar incentivos en que esas grandes cadenas que se colocan a 15, 20 kilómetros de la ciudad se instalen en la ciudad. ¿Usted estaría de acuerdo con darle la garantía a las grandes empresas? Porque realmente la gran riqueza, y eso está hoy día, la gran riqueza la están produciendo las grandes empresas. No desecho las pymes, pero cuando esto va escalonado y hay a la par, si la gran empresa crece, sus utilidades no las invierte afuera, sino que las invierte en el país. Es que ahí, bueno, uno está abierto. ¿Eso estarían ustedes dispuestos a decir? Totalmente de acuerdo. Nosotros colocamos una raya. Si esto no mejora, por supuesto que no contará con nuestro respaldo. Pero si esto mejora, si logramos que, por ejemplo, esta rebaja del impuesto, porque el mismo Marcel, para ser recto, también hablaba de una disminución. También, claro. No tanto como lo propone el gobierno actual. Pero acá igual, por lo que he leído, va parcializado. 5. Marcel planteaba 3. Claro, año a año va bajando un punto. Bajo la lógica de que esos capitales se invierten en el país y que también exista la repatriación de capitales, bueno, si nos encontramos con esa más que nada mejora, si la baja de impuestos significa, ¿no es cierto?, crecimiento en el país, es que no significa automáticamente y desarrollo, es lento, y tiene que tener claro, un pero marco. Si la legislación le dice, usted va a tener derecho a esta rebaja, pero lo que se produzca tiene que dejarlo acá. Y por supuesto que ahí nos podemos sentar a conversar. Y el próximo lunes vamos con el ministro del Interior, que sí da garantía, exdiputado de Chiloé, el exdiputado Alvarado, ministro del Interior. Con él vamos a conversar porque creo que el ministro de Hacienda le ha provocado un tremendo daño a un presidente que fue electo una de las votaciones más altas en la historia de Chile. ¿Sí? Y eso, como demócrata, hay que reconocerlo. Bueno, incluso pero también el ¿cómo se llama? El presidente del PDG, o el ex presidente del PDG, el ex candidato al Parisi, dijo en la entrevista ayer del Mercurio, dijo que no es cierto que era un grande el Quirós, al igual que él, que ambos habían estudiado afuera, y que era duro de negociar, y que él también era duro de negociar. Es decir, Parisi no lo desestima, todo lo contrario, dice que es un tipo ve un espejo. que técnicamente es bueno. Ahora, políticamente pareciera ser que no tiene un lenguaje una cosa más. Es la academia, una cosa es la industria, otra cosa es el país. A él no le corresponde ser el político, ¿no? Bueno, el ministro de Hacienda hoy día tiene al presidente Kass en un 36% luego de haber tenido un 57. No solo eso, es decir, hay cuestiones. Ahora, ¿qué otra alternativa teníamos? Si no tenemos plata, ¿qué alternativa teníamos de no seguir o de no subvencionar el combustible? Pero si el país no estaba subvencionando el combustible. No, porque lo estábamos absorbiendo. Estábamos absorbiendo con los impuestos. Cuando el combustible baja de precio, se va generando el colchón para luego utilizarlo. Por eso, pero usted me planteó al principio, me dijo que tenía que prorratearlo. ¿Y cómo lo va a prorratear si no tiene plata? No, pero es el punto. Hacerlo porque resulta que el impuesto es específico. ¿Por qué no lo baja también? ¿Ya? Porque se supone que este es un gobierno que tiene la mentalidad de no hacer tanto gasto público, pero ¿por qué si mantiene? Se llama impuesto de inflación. Bueno, pero ¿por qué mantiene igual, verdad, el impuesto específico y con toda esta venta de combustible, este gobierno igual ha ganado harto IVA, porque resulta que se está pagando mucho más por el combustible. Estamos bien igual se está pagando harto IVA. Oiga, estamos recién a 2 meses. Yo lo quiero llevar a los temas que realmente nos están preocupando, aparte de esto que también preocupa,
Pero en términos de los cálculos políticos que se están haciendo tan a priori, como el caso de Parisi, como el caso mismo de usted que ya quiere ser senador, me parece bien. Pero la verdad es que cómo trabajamos y cómo trabaja, ¿no es cierto?, el Parlamento para hacer que este país sea mejor, y haciendo oposición por oposición sin proponer, o al revés. Mira, hay un concepto que lo hemos rebuscado harto, ¿eh? Oposición constructiva suena muy ya repetido, pero sí al menos una oposición selectiva. En aquellos proyectos que creemos que le hacen bien al país los vamos a apoyar, y nosotros nos partimos con esa línea de negar la sal y el agua, como dijeron algunos parlamentarios en la época de Frei Montalva, que a veces se suele repetir. Pero a Piñera le negaron la sal y el agua. Bueno, pero incluso sus mismos partidarios. Por eso aquí estamos con cosas. Y cuando un presidente llega a un 5% de aprobación, hasta quienes votaron por él. Ya, bueno, a todo esto a Piñera fui de los que aprobé que le construyan también un homenaje, un reconocimiento, porque viendo al actual presidente, yo soy de los que echo de menos a Piñera. Pero bueno, hecho este paréntesis. Antes no era así. No, hoy día lo echo de menos. Ya. Hoy día lo echo de menos a Piñera. Qué increíble que uno tiene que morirse para que lo echen de menos. Suele ocurrir, es muy chileno eso. Sí, por Dios que éramos buenos. ¿Cierto? Sí, pero bueno, él era una familia demócrata cristiana al fin y al cabo. Pero bueno, volviendo a lo anterior, efectivamente tenemos que tener la capacidad de no negar la sal y el agua, pero también necesitamos una recepción, pues, que si tú llegas con agua y con sal, que alguien te la quiera recibir también. Y es por eso que si la montaña no viene a nosotros, el próximo lunes la bancada de la ADC vamos a estar con el ministro del Interior para llevar nuestras propuestas. Una de nuestras propuestas es mantener el impuesto a las pymes en 12,5, que no suba al 30. Si queremos eso fue lo mismo que hizo el PDG. No, si el PDG hizo lo mismo. Quiere un proyecto de ley y está sacando un posicionamiento. Queremos que más que, ojo, hay que poner cuidado con el tema del IVA. Nos parece más adecuado el bolsillo electrónico familiar. Sí, es que cuando le abren la rebaja del IVA es como cuando se abrió la cuestión de la AFP. Ojo, es por complicado, eso. Después vamos a ir por segmentos, y empieza la especulación. Sí. No, creo que a las familias devolver el IVA, devolverlo en su Hay cuenta otros sistemas como ese, por ejemplo, funciona mucho mejor. Podría ser mejor. Es decir, ustedes les corresponde el rol fiscalizador a la Cámara de Diputados, ¿no? Fiscalizar, representar, legislar, pero la fiscalización es la que siempre se nos atribuye con mayor fuerza. El fiscalizar. Claro. Y eso no significa poner palitos. No, porque además hay que utilizar los mecanismos, hay que ir a Contraloría, al Tribunal Constitucional, los oficios correspondientes, pero no hacer cosas por hacer cosas. Por ejemplo, y en mis redes sociales también lo he manifestado, cuando a alguien se le ocurre llevar a la primera dama por un acto de cortesía, me parece totalmente inadecuado, pues no corresponde. E incluso salir defendiendo al presidente Kast, porque el día de mañana tampoco quiero que, si llevo a mis compañeros de la escuela Guayusca a celebrar a la moneda, tampoco quiero que me manden a la Contraloría por aquello, ¿no le parece justo? O sea, el Manucheri no está con usted. No, yo ahí marco diferencia. ¿Sí? Porque creo que lo que hizo la primera dama es un acto de cortesía, ¿cierto?, de servir alimento. Y luego que el presidente Kast, aunque Contraloría dijo lo contrario, sí, Contraloría le dijo no. Bueno, reconoce que lo había embarrado. Hubo alimento, claro. Lo reconoció. Sí. Pucha, yo lo salí defendiendo porque el día de mañana quiero llevar a mis amigos de la Universidad de los Lagos, del Colegio Procesa Sangre, de la Escuela Guayusca. Lo salí defendiendo porque no quiero que el día de mañana, quién sabe, que si usted lo invita a la moneda, mejor va a ir al Café Torres que está ahí en el subterráneo. Claro. Es decir, ustedes están hoy día cambiando de ítem, están en la onda entonces de fiscalizar, no es bloquear. No, jamás. Eso no forma parte de nuestro ADN. La gente cuando elige a concejales, esa es la diferencia entonces que están haciendo parlamentarios de la EC, la diferencia que están haciendo entonces en contra del Partido Comunista y el Frente Amplio. Sí, nosotros así es. Ustedes se distinguen, ya no participan con ellos. No hemos tenido reuniones de coordinación. Nosotros no seremos, socialismo democrático tampoco participan. Ahí hay más sintonía con el PPD últimamente, para ser sincero. Más con el PPD y con algunos del PS. Nosotros no seremos el PC ni el Frente Amplio de este gobierno, como tampoco seremos lo que hizo el Partido Republicano en el gobierno anterior, que ante cualquier proyecto de ley se oponían a la posibilidad siquiera de legislar. Y la esencia de los parlamentarios es legislar y abrir los temas y abrir la discusión. Oiga, diputado, ¿qué aporte significativo podría efectuar usted para mejorar la educación de este país, ya que está metido en la Comisión de Educación? Mire, yo sé que hoy día estamos todos con temas de castigo, todo. Pero aparte de los castigos, muy más sancionador, yo creo, a ver qué podría ser. Porque se ha hablado de calidad, los gobiernos han hablado de calidad, hablaron de los patines, hablaron de un montón de cosas, experiencia y más, y cada vez
con educación se barrió el piso. Creo que nos falta una épica de la educación. Yo creo que nos falta un estilo Paulo Freire, buscar la fórmula de que la escuela se abran a la comunidad. Bien zurdito Paulo Freire. Que invitar... Paulo Freire, gracias a Chile, gracias a Paulo Freire, nuestro país mejoró bastante. Bien zurdito para hoy día. Sí, pero gracias a eso los guayuscanos tuvieron educación, los de crucero, inspiró a varias generaciones como la suya a estudiar pedagogía, entiendo. Sí. Así que, bueno, es brasileño que llegó, por la dictadura de Brasil, llegó a Chile a colaborar con el gobierno de Frei Montalva. Pero creo que escuelas abiertas, que permita que las familias usen los gimnasios, que cuiden las escuelas, que incluso creo que algunas cosas pueden ser positivas, pero algunas también hay que hacerlas a la chilena. Por ejemplo, recuerdo que cuando las familias colaboraban, aunque sea un poquito, a través de los centros de padres, para pintar el gimnasio, para pintar la galería, para cuidar el jardín, se cuidaba más la escuela. Estaban más identificados. Y hoy día, claro, se camiseteaban porque yo pinté esa, no rayen porque yo pinté esa muralla. Y hoy día, efectivamente, con un concepto de que eso es un derecho y las familias tienen que preocuparse de otros temas y no de la escuela, las alejamos en vez de acercarlas. Y por lo tanto, si un papá va a reclamar, bueno, ¿y qué reclama si la educación es gratis? No, yo creo que hay que buscar a la chilena algunos elementos de que la familia se pueda volver a comprometer, porque de esa manera también le das protagonismo y espacio para reclamar con justo derecho. Mira, los baños están en malas condiciones, las luminarias están en malas condiciones, nos está entregando buena educación. A mi hijo los apartamos. Creo que podría ser una fórmula no fácil para estos tiempos que corren, porque lo otro sería sancionar a los papás por no mandar a su hijo al colegio. No es mala idea. Que carabineros, ese cuento que nos metían del viejo del saco, que los carabineros no iban a buscar. Ojo, que se puede, sí, la ley lo permite. Pero está en desuso. Aunque la ley está vigente, que es la ley de instrucción primaria obligatoria. Así es, pues, así es. Claro, pero la parte primaria. Pero buscar fórmulas distintas, de comprometer a la gente. En el fondo estamos absolutamente de acuerdo que la educación en el país se ha mejorado desde mucho tiempo, ha mejorado, ¿no es cierto? Y ha subido de nivel a la clase más pobre y la llevamos gracias a la educación estoy en lo que estoy, no hay otra fórmula. A la clase media. Y la clase media es la prioridad para fortalecerla, y usted lo manifestó diciendo, ¿no es cierto?, que van a pelear por las pymes, porque ahí está la clase media. Pero en todo este asunto, ¿cómo se evita para que se siga empobreciendo la clase media? Porque la clase media ha ido disminuyendo, o sea, cada vez ha ido bajando, no subiendo. Cuesta mucho, ¿no es cierto?, salir de ahí. Cuesta menos probablemente llegar a clase media, y ahí le han dado distintas connotaciones, por decir algo, clase media 1, 2, 3, no sé cuántitas, ¿no? Mira, hay una sola nueva, ¿cierto? Para mí, para los conceptos, para mí es familia trabajadora, pero entendiendo la idiosincrasia chilena, clase media, personas que con su sueldo pueden tener su casa, pagando su dividendo, pagando su auto, pagando su autito y tener la posibilidad. Y usted que fue alcalde a propósito y diciendo eso, ¿qué me dice si le rebaja a este gobierno las contribuciones a las casas? Pero ojo, que otra vez, ¿participa de eso? Y usted, aunque me diga que solamente es un cliché, el 10% de los adultos mayores están afectos a pagar contribuciones, que hay un 90% fuera. Sí. Y por lo tanto eso va a significar menos recursos para los municipios, a menos que el gobierno diga, bueno, lo sacará de algún lado, esto, ¿no? Que se paga en Vitacura Las Condes, porque son personas adultos mayores, que yo no discuto, lograron esa casa de 300, 400 metros cuadrados fruto de su esfuerzo. También puede ser de la herencia. Pero esa gente era clase media en su momento. 10%. Clase media en su momento, le subió la plusvalía, como es lógico, como nos pasa aquí, por ejemplo, la población Matei. Era una clase, cuando parte la población todos Matei, los seguidores han subido. Fue, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando de clase media, y los valores de esos terrenos hoy día están por las nubes. Claro, pero las contribuciones están por arriba. Hay fórmulas de quedar exentos, no ilegales, sino que diríjase donde corresponda, pero esto que aparece como una regla. O sea, ¿usted prefiere que esos adultos mayores no tengan el derecho a disminuir o a eliminar sus contribuciones por la casa donde habitan, ¿ya?, a que la municipalidad tenga la plata? Es que tenemos que buscar algunos elementos de distribución. Pero si el gobierno dice, mira, vamos a tener estos recursos sin desvestir un santo, para que efectivamente compensemos, bueno, está bien. O sea, ahí lo apoya.
Claro, pero Ya, ojo, ok. porque cuando el gobierno dice es que los adultos mayores van a quedar exentos, es el 10% de los adultos mayores. Oiga, diputado, ¿por qué viene tan poco por acá? Hay un montón de cosas que tendríamos No, que seguir pero conversando. me invita poco, po. No lo invito y usted no llega porque está tan No, ocupado. pero- Ahora se fue para el sur. Qué sé No, yo. que siempre acá, Ya, Osorno. Ahora ya. tengo reunión. Bueno, tenemos hoy día actividades con el ministro de Hacienda, de Vivienda, ¿Ya? el señor Poduje, ¿Le que gusta, anda por acá. ¿Le gusta el estilo Poduje? Como sea moderado. Es que el tema es que estos programas son Es, buenos. es bien, porque- bien porque- fuerte, ¿eh? Pero sí está bien ser franco, pero el estilo sin filtro pasa la cuenta. Ojo, porque hoy día Sí. vemos una vocera de gobierno que en sin filtro pero no era durísima, era grosera. Y hoy día Ya. pide, Mm. y hoy día pide agüita. Sí, yo no bueno. me gusta cobrar la Te- revancha. te traiciona el pasado. No me dices tú. cobra, no me Claro. gustan las venganzas, pero Mm. a veces cuando uno siembra ciertas cosas, empiezan a florecer otras. Oiga, diputado, que le vaya bien en todo su quehacer como diputado y también en sus proyecciones futuras. No, muchas Y, gracias. y muchas esperamos, ¿no gracias. es cierto?, que usted sea un aporte significativo para que podamos crecer Es que hay y tantas desarrollarnos cosas que como país. corregir. Pero estamos pasando momentos difíciles. Hay que reconocer que este señor de la guerra nos ha pasado la cuenta fuerte. Así es, por Ya, eso sí. hay que tener ciertas coherencias en las cosas. Yo echo de menos, por ejemplo, a un presidente Kass que como católico, Trump agrede verbalmente al Papa, Kass se queda callado, no corresponde. Yo como católico salgo defendiendo al Papa, no basta la pura misa, 4 misas se están haciendo en la moneda, no basta solamente con eso. Y con respecto, ¿verdad?, a temas tan relevantes como la educación, hay que defenderla. Porque creo que las miradas de una economía que busca que el Estado invierta menos, bueno, revisemos cualquier otro tipo de situaciones, de cualquier otro ítem del Estado, pero en educación no. Ahí vamos Claro. a defender. O la Vamos a inversión, defender. la inversión en educación que sea más eficiente. Tiene que Que ser es más lo que eficiente, tiene súper que- claro, a lo que tenemos que llegar. pero no generemos miedo, no provoquemos y la gente cuando alarmas le, en la con la gente educación. cuando le dan beca que las pague de No, vuelta. por supuesto, que por es lo supuesto, que tienen que hacer. por supuesto. Y la diputado- comida hay que comérsela toda la comida la jornada porque si no te la van a quitar también. Claro. Oiga, diputado, avísenos cuando cuando retorne la tarjeta por combustible. Que le vaya muy bien, diputado. Lo haremos, Ya. gracias. Chao.